así es, Bolivia Decide 2019 ya está en esta emisión especial de domingo para que analicemos lo que ha pasado durante la semana en estas previas a las elecciones del próximo 20 de octubre. Esta noche nos acompaña Marianela Paco. Marianela Paco nació en Tupiza, Potosí, periodista, comunicadora social, abogada, exdiputada por el Movimiento al Socialismo 2009, exministra de Comunicación 2015-2017, una de las principales impulsoras de la ley contra el racismo en Bolivia y las leyes en defensa de la mujer. Marianela, bienvenida como siempre. Buenas noches a nuestro copanelista y a toda nuestra gente. Muchas gracias por la convocatoria. También nos acompaña Frank Campero. Frank Rosel Campero Callisaya nació el 4 de octubre de 1983 en Nuestra Señora de la Paz y Ayacucho. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Privada San Francisco de Asís en la carrera de Derecho, donde se tituló como licenciado en Derecho. Trabajó en la Empresa Nacional de Ferrocarriles en la dirección jurídica por más de 9 años. Impartió docencia en la Universidad Privada San Francisco de Asís en las carreras de Derecho, Psicología, Comunicación Social, Ingeniería Comercial, Administración de Empresas. Posteriormente fue director académico administrativo de la Universidad Privada San Francisco de Asís de la Ciudad del Alto, obteniendo los diplomados de Educación Superior, Diplomado en Derecho Procesal Penal y Forense. A la fecha se encuentra realizando la maestría en Derecho Constitucional. Preside la firma de abogados Campero y Asociados, siendo actualmente abogado litigante en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba, Sucre, Santa Cruz y Trinidad. Candidato a primer senador por el Frente para la Victoria. Un gusto también recibirte esta noche. Bienvenido. Miriam, muy buenas noches. A María Elena también muy buenas noches. Y a todos los televidentes de Hora 23, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, acá para poder hablar sobre este panorama político que está a poquito de terminar. En Bolivia Decide, como es de rigor, vamos a hacer un análisis de lo que ha pasado durante la semana. Te doy la palabra, Marianela. Muchas gracias. Yo creo que estamos a menos de 30 días de tener el día D en que la población boliviana va a acudir a las urnas electorales para emitir su voto y decidir quién quiere que le gobierne los próximos 5 años. En esta semana lo que hemos visto ya es un despliegue de la capacidad organizativa que tienen, su capacidad de convocatoria y su capacidad de movilización de las fuerzas políticas en carrera. Segundo, también tenemos ya los discursos mucho más consolidados y de los que la gente puede ir leyendo y analizando para tomar su decisión de cara al 20 de octubre. En torno a la participación ciudadana, yo creo que necesitan conocer más las propuestas que estos discursos demagógicos en los que han rayado con hechos coyunturales como la chiquitanía, por ejemplo, con la que continúan además y intentando socavar la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Y eso significa no solamente atentar contra la institucionalidad democrática del país, sino también con esa vocación democrática y la madurez que ha demostrado nuestra población boliviana en torno a su participación en cada proceso electoral. En el marco legal ya se está cumpliendo un calendario electoral en el que el Tribunal Supremo Electoral ha sentado, creo, y ha dado claridad en los últimos días, jueves y viernes, si no me equivoco, a la cabeza del vicepresidente del Tribunal Electoral, explicando este contenido que pretenden imponernos los partidos de oposición para de luego justificar un supuesto fraude, y como son el padrón electoral, lo han puesto en cuestión, ¿no? Diciendo que había excesivos depurados, que iban a haber muertos votando y no sé cuánta otra cosa que raya nuevamente en la irresponsabilidad, y esta vez que ha caído y ha hecho pecar a varios medios de comunicación por seguir una línea opositora que viene intentando desgastar la institucionalidad del país. Y finalmente, pues tiene que ver esta coyuntura electoral con cuánta mediatización e instrumentalización es a la que se cede en ciertos temas desde los propios medios de comunicación, ¿no? ¿En qué medida están siendo responsables objetivamente planteándoles propuestas alternativas de todo cuánto tiene este abanico que tenemos de partidos políticos en carrera a la silla presidencial? Y creo que ahí es muy escaso y
estaría rayado en la especulación y al mismo tiempo en la irresponsabilidad en muchos casos. Bien, ¿tú qué opinas, Frank? Bueno, esta semana directamente empiezan, ¿no?, los spots oficiales directamente en los medios de comunicación. Se tiene ya los jurados electorales totalmente definidos dentro de todo el territorio nacional, y voy a coincidir con Marianela el tema principal de que no se han escuchado hasta la fecha de manera efectiva, eficaz y eficiente el tema de las propuestas electorales de los nuevos partidos políticos, teniendo dos vacíos principales. Estamos arrancando una elección 2019 rumbo al 20 de octubre, teniendo dos partidos políticos de los cuales no tienen un vicepresidente de manera oficial. Es decir, es un vacío y es una falta de respeto directamente por parte de estos dos frentes, como por parte del Tribunal Electoral, poder definir esto y ingresar de manera limpia justamente a estas justas electorales. ¿Estás hablando de PDC y PAMBOL? Correcto, los mismos que en una carrera justa electoral deberíamos tener una seriedad de manera consciente, y que el pueblo pueda establecer de que están yendo los 9 binomios de manera efectiva para ofrecerles algo de manera directiva, pero tenemos esos vacíos. Ya estamos arrancando con los jurados electorales, tenemos el 20 de septiembre ya con los spots de manera determinada, pero más allá de eso, los medios de comunicación se han dado la tarea en esta semana, por ejemplo, de mostrarnos diferentes debates entre los 3 primeros lugares vicepresidenciales, en los cuales no se ha escuchado tanto el tema de una propuesta económica para el país, sino más ha sido una guerra sucia entre ellos, y que lastimosamente los jóvenes, los que van a votar recién este año hasta los 25 años, están un tanto, nosotros vemos como Frente para la Victoria, un tanto confundidos porque no estamos pudiendo llegar a la población con el tema de nuestras propuestas como tal. Serán por las restricciones también que se tienen por parte del Tribunal Electoral, pero bueno, bajo esas contiendas y bajo esas condiciones estamos arrancando, y tenemos menos de 30 días para llegar a este 20 de octubre y que la población nacional boliviana pueda definir a nivel nacional e internacional quién va a ser el nuevo presidente de nuestro país. Bueno, esta semana se ha dado a conocer también el pronunciamiento del tribunal con relación al tema de paridad y alternancia, ¿no es cierto? Y ha sido una sorpresa saber de que de los 9 partidos y alianzas, pues solo uno había cumplido con este requisito y los demás no. Solamente el MAS ha cumplido con este requisito. Vamos con el siguiente material, por favor, señor director. Estamos viendo el cuadro de nuestra segunda encuesta nacional de intención de votos, que esta semana le hemos lanzado el pasado lunes, ustedes ya lo saben. Ahí estamos viendo a don Evo Morales con el primer lugar con el 43.2%, don Carlos Mesa, segundo lugar con el 21.3%, en la tercera posición Óscar Ortiz con el 11.7%, Félix Pazzi, cuarto lugar con el 1.7%, en la quinta posición, don Víctor Hugo Cárdenas con el 1.3%, el PDC con el doctor Ji Yun-chung con el 0.8%, estamos viendo posteriormente a doña Rudnina con el 1.3%, a Virginio Lema con el 0.9% y finalmente Frente para la Victoria con el 0.3%. Ahora estamos viendo claramente a 3 partidos que están liderando, ¿no es cierto? Están liderando el sondeo, y muy distante don Evo Morales de don Carlos Mesa. Y estamos viendo al final de este cuadro a 3 partidos que prácticamente están en un riesgo tremendo de perder incluso su sigla, ¿no es cierto? ¿Qué dices, Marianela? Bueno, yo creo que estas encuestas lo que nos han ido mostrando es ratificando el piso de unos y el techo de otros en cuanto a preferencia electoral. Y tiene que ver mucho también con esto que hacía notar acá el compañero. En la parte estructural de organización nos han presentado una desorganización, una crisis en algunos frentes políticos, y que tienen que ver con contenidos además de igualdad de derechos entre mujeres y hombres, y eso ha reflejado también este resultado que el Tribunal Supremo Electoral y el Observatorio de la Paridad de Género ha demostrado de que solamente una estructura ha cumplido con esta paridad y alternancia, y hay que ver el lenguaje corporal, el discursivo en la presentación ya de los spots comunicacionales, de cuánta empatía genera con la población y con el otro género en este caso, ¿no? Te fijas, por ejemplo, el de Bolivia dice, ¿no? Y es tan frío, tan soso, ¿no? Y
bueno, en los otros casos lo propio, aparecen, aunque hayan mujeres, pero siguen habiendo los patriarcas. Entonces podemos dar muchos detalles simbólicos que transmiten y reflejan esa concepción que tienen los partidos, y bueno, resultado de eso también va a ser el hecho de que el nivel de gente que todavía no ha decidido a quién va a apostar, pues defina, ¿no? Hacia dónde se va a apoyar. Y lo principal aquí es, a nuestra gente, le digo, ¿no? Lo principal es hacer seguimiento a la coherencia que puedan mantener en el nivel discursivo. En ese nivel discursivo nos tienen que mostrar además capacidad de gestión, articulación y tejido social, cosa que no he visto yo hasta ahora, pero ustedes observen, no me crean a mí, vean los spots y la puesta en escena de cada frente político. Y al mismo tiempo estas inconsistencias internas que tienen, que denotan estas crisis, ¿no? Y que bueno, a la democracia boliviana, si bien la pluralidad le hace bien, hay que ver qué tipo de pluralidad estamos teniendo con algunos frentes políticos, y en definitiva lo que hacen es demostrar más bien una inseguridad e inmadurez organizativa, política e ideológica, ¿no? ¿Qué dices tú, Frank? Bueno, tenemos dos puntos principales que ver en este tema. Si nosotros hablamos de alternancia, bueno, no tenemos una alternancia dentro de elecciones justamente, ¿no? Y el primer ejemplo es el movimiento al socialismo, que no existe esa alternancia dentro de estos 13 años. Segundo, el tema de paridad tampoco lo tenemos en los binomios, incluido el movimiento al socialismo. Solamente uno será pues el señor Óscar Ortiz con la vicepresidenciable, y obviamente todos los demás, aparte de Panbol, directamente no tienen a la cabeza a una mujer de los cuales puedan establecer que sí existe esta paridad. Pero más allá de eso, como decía Marianela, el tema principal de que solamente el movimiento al socialismo haya cumplido con esta función de la paridad, obviamente lo puede hacer porque tiene todo el poder y la estructura para hacerlo, tiene el poder político para poder realizar, y obviamente estas justas electorales no son tan equitativas. ¿Por qué? Porque obviamente el movimiento al socialismo, como tiene al señor Evo Morales como presidente a la cabeza, tiene la potestad del aparato estatal, cosa de que los partidos chicos, en este caso por ejemplo Frente para la Victoria, no lo tiene, y obviamente el tema de recursos económicos también juega mucho en estos elementos. En su momento el señor Ayo, si no me equivoco, decía que Carlos Mesa tenía 10 millones de dólares para realizar una campaña electoral, y en esta justa del 2019, cosa que en algunos partidos políticos no se tiene. Y ese es el tema en el cual nosotros no estamos siendo en unas justas electorales totalmente equitativas, como te repito. El tema principal es que si nosotros estuviésemos en el gobierno, Óscar Ortiz está en el Parlamento aún, tiene esa doble función, tiene esa facilidad, y obviamente las utilizan. Por eso están los primeros en los 3 primeros lugares, y los otros obviamente de la panza para abajo están yendo solamente con los presupuestos que puedan tener y con los spots que se puedan mandar, llegar un poquito a la población de puerta a puerta o mediante las redes sociales, porque ahora ya ha cambiado la forma de hacer política también, y esa cuestión en la que nos está moviendo el piso, y obviamente la política tradicional tiene que ajustarse a estos medios ya actuales, en los cuales la misma población y la misma juventud, porque acá los que tienen que decidir, los que van a decir, son esa gran mayoría de los jóvenes, de los cuales tal vez, y yo escuchaba en tu programa hace unos días cuando se le preguntaba a los jóvenes, no tenían conocimiento de quién era tal o quién era Gonzalo Sánchez Lozada, quién era Víctor Hugo Cárdenas, quién era Jaime Paz Zamora, confundían inclusive las mismas funciones de ellos. Ese tema inclusive no está siendo bien manejado por los mismos medios de comunicación directamente, ¿no? Vamos a hablar justamente de eso en unos instantes más, pero antes informémonos un poquito más justamente sobre este requisito, el de paridad y alternancia para los partidos políticos y alianzas. Solo el MAS habría cumplido lo que manda la Constitución Política del Estado en sus listas presentadas ante el Tribunal Supremo Electoral para participar en los comicios electorales y tener paridad y alternancia entre sus candidatos. Y es el órgano electoral en un proceso electoral el que debe dar cumplimiento a esta paridad. La polémica crece cuando se conoce que los demás partidos políticos no habrían cumplido con este requisito constitucional y que ahora está en carrera electoral. Bueno, la paridad, la equidad, está constitucionalizado. Entonces,
Creo que ninguna autoridad, ningún funcionario puede sustraerse a la aplicación efectiva. Está obligado a pronunciarse el órgano electoral sobre esta situación que, repito, contradice normas fundamentales de nuestro país. El tribunal emitió un comunicado exhortando a los partidos políticos a cumplir con este requisito, pero muchos políticos afirman que el Tribunal Supremo Electoral debió hacer cumplir esta necesidad y no permitir que se avance con la habilitación de candidatos cuando no cumplían este requisito y por ahora podría ser incluso hasta ilegal. Se pronuncia a la brevedad posible, son ellos quienes tienen que realizar el control de las normas electorales, de las leyes que tiene el país, la constitución política del Estado, y si ellos creen de que han incumplido, verifican de que han incumplido, lo que corresponde es establecer las sanciones respectivas. Piden al Tribunal Supremo pronunciarse lo más pronto y explícito posible, porque según como se presenta la información, hasta podrían estar cometiendo ilegalidades en una etapa electoral que ya se acerca para la votación este próximo 20 de octubre. Bueno, si bien no hay una fecha exacta, pero el tribunal ya les ha dicho que tienen que ponerse en orden con relación a este tema de paridad y también alternancia a todos los partidos políticos. Bueno, menos al MAS, el MAS ha sorteado aquello. Ahora... Pero Miriam, a mí permíteme diferenciar y poner las cosas en orden a lo que decía aquí el compañero, ¿no? La alternancia, los partidos políticos de ideología liberal, neoliberal, como quieran llamarlo, pero los conservadores, esos que no tienen fe en los derechos, en los que no creen en el pueblo, esta gente concibe la alternancia como una organización de mega coalición en el que se turnaban antes para pasarse el poder de uno a otro, ¿sí? Entre los mismos, de la misma línea. Y eso agrupa a toda esta línea opositora, sobre todo los que aparecen en encuestas y que son efectivamente esos partidos tradicionales. Y alternancia no es esa la concepción que se tuvo en la Asamblea Constituyente cuando se debatió paridad y alternancia. Efectivamente se dijo que se tenía que poner presidencia, vicepresidencia y luego titulares y suplentes así para todas las otras carteras de la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el caso de presidente y vicepresidente? Se ha hecho una interpretación, bueno, esas son las curvas legales que le encuentran algunos que no me gusta particularmente y se los digo públicamente, no de decir, son dos entidades diferentes. Naturalmente, la candidatura a presidencia es una institución a nivel ejecutivo y de forma sui generis aparece el de vicepresidencia, que además de participar del ejecutivo, se constituye en el presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que llega a ser el órgano legislativo, otro poder. Entonces ahí nos han hecho esta jugada las mujeres y nos dicen, bueno, son dos entidades diferentes, por tanto se acepta que vayan ambos del mismo género. Ojo que el 2024 podemos ir dos mujeres a la cabeza con esa lógica, ¿no? Claro. Entonces, eso es lo que ha pasado. La alternancia, entonces, se ha cumplido en el resto porque son del mismo órgano en carrera al legislativo. Tiene que ser titular mujer, suplente varón. Si en caso fuese titular varón, entonces suplente será la mujer. Eso para todos los espacios. Y es ahí donde han fallado los otros frentes, excepto el movimiento al socialismo. ¿Y qué pasa? No estoy de acuerdo contigo que digas ni aludas al hecho de que el MAS tiene todo el poder para que su estructura cumpla con este requisito. Y has hecho referencia específicamente al tema de recursos económicos. Yo digo, un partido político se organiza no en función de intereses económicos, se organiza en función de intereses ideológicos, de intereses que quieren velar, se supone, el bien común patriótico, ¿sí? El bien común Bolivia en nuestro caso, ¿sí? Entonces, no se utiliza, no puedes ir a comprar candidaturas, no puedes pagarle para hacer candidaturas. Eso depende de la cantidad de militancia que tienes. ¿Y cómo logras esos simpatizantes si no es planteándole una ideología, una alternativa? Y en este caso, cuando la oposición dice, ¿no? Bolivia está mal. Entonces, cuando se presentan como alternativa, pues la militancia debería estar abundantemente, ¿no? Y no estar reducidos y restados, inclusive para poder poner candidaturas y cumplir con la alternancia que plantea la Constitución. ¿Qué dices tú, Frank? Bueno, en este aspecto, Marianela, el principal elemento, lo que la población quiere saber es el punto de que
¿Quién es el partido de gobierno? Es el Movimiento al Socialismo. Yo me refería al tema de que no estamos en una justa electoral equitativa, en el tema de que podemos ver al PDC, podemos ver al MAS, pero no estamos siendo en la misma formación. Lo que tú dices, dentro de la deontología se puede establecer y se puede aceptar, pero otra cosa es la ontología jurídica. Lo que tú decías, el presidente lo separan con el vicepresidente y se tiene la alternancia, es decir, se buscan los medios leguleyos para poder justificar justamente aquello. Pero seamos sinceros, cuando tú presentas la candidatura presidente y vicepresidente, ¿no? El chachahuarmi que debería haber existido, pero no lo existe. ¿Por qué? Porque no existe una renovación directamente. Yo simplemente te lanzo la pregunta, ¿qué pasaría si hoy Evo Morales no fuera candidato del Movimiento al Socialismo? Estaríamos necesariamente por esa parte determinado de que, a ver, vamos Movimiento al Socialismo sin Evo Morales, porque Evo Morales es el Movimiento al Socialismo, y reconozcamos que la calidad y cualidad de esa formación. Yo te digo, como joven, la percepción que yo tengo y la que veo directamente, que tal vez ustedes la tengan de manera interna, otra idea que no la han mostrado a la misma población, pero nosotros vemos, Evo Morales es el Movimiento al Socialismo. Desde mi punto de vista, te digo, si Evo Morales se retira de la presidencia o se retira de ser candidato, no sé si tendremos el mismo impacto del cual hoy tenemos como frente político, en el cual le dé una alternancia directamente a la misma población. Pero estábamos hablando de la composición del nivel legislativo, correcto, ¿no? Ahí donde tienes que cumplir paridad y alternancia, donde escasamente no tienes. En este caso, ¿cuál sería la alternancia en el Ejecutivo? Presidente Evo Morales, pero estamos hablando de los otros niveles, porque estos leguleyos, interpretaciones legales se aceptan, y tú sabes como abogado, ¿cierto? Es correcta la interpretación que se plantea, pero en los otros niveles es donde no han cumplido los otros partidos, y donde vos has dicho que, bueno, pues el MAS tiene, digamos, recursos con qué, no, y ahí yo voy a deducir tu posición. Recursos. Pero no se compran candidaturas. Nadie dijo que se compran candidaturas, pero entonces, tiene recursos económicos para movilizarse, armar, generar en sus bases. No. Tú misma dices que tiene bases en las cuales en estas bases pueden escoger a los candidatos. ¿Sabes cómo hemos trabajado en el Movimiento al Socialismo para constituirse desde las organizaciones sociales, desde las bases más excluidas en el país, desde las que han sufrido más racismo en este país? Si fuera así, Marianela, entonces, no podrían ustedes invitar a candidatos, sino tendrían que salir de sus bases. Otra cosa es la lógica también de misión de sumar, de tejer, de articular, de gobernar para todos, no exclusivizar. Como primera senadora de la ciudad de Santa Cruz. Pero está bien. Está sumándose y tiene que sumarse ideológicamente. En Santa Cruz nosotros estamos trabajando con Movimiento al Socialismo, debería tener una persona que salga de las estructuras y de las bases, es decir, hemos generado y hemos trabajado. Bien, si quiere sumar está bien, y en el resto de las bases están nuestras bases. Les voy a dar otro tema para que puedan analizar, conversar, quizás discutir, no sé, debatir. Ya ha comenzado la campaña en los medios de comunicación, la campaña electoral, los spots, la propaganda electoral. Muchas personas ahora están todavía en la disyuntiva si ir a apoyar la sigla o apoyar al candidato, o sea, al nombre de la persona que va a candidatear. ¿Cuál es la tendencia que se va a mostrar? Veamos. Por el candidato, esa es la respuesta de parte de la ciudadanía, quien a consulta sobre cuál es su tendencia política para elegir entre la sigla y el candidato. Estas son algunas de las respuestas. Por el candidato, yo digo. Yo creo que por la sigla. Me apoyo más al candidato. Por el candidato. Los expertos en la misma línea afirman que ahora la población tiene una inclinación y es más por la persona o candidato y no precisamente por la sigla de un partido político. Eso es cierto, se va a ver más los rostros que los partidos, eso es innegable. Inclusive la gente va a ver quién es su diputado, quién es su senador, va a ver quién es el elemento humano que está entrando al Parlamento. Y lamentablemente en muchos casos varios partidos políticos no han sabido poner a gente que realmente sea conocida o por lo menos irradie cierto liderazgo. Pero en las encuestas existen algunas variaciones porque cuando se les consulta sobre cuál es la alianza o partido político que a usted le simpatiza, la respuesta da otros resultados. Por ejemplo, Bolivia dice no, sube a un segundo lugar y Comunidad Ciudadana baja a un tercer lugar. Y esto tiene una explicación, dice el experto Vasco P. No es sin duda, Mesa no ha terminado de despegar en la candidatura y tener cierta actitud de líder que se ponga fuerte.
sus posiciones tibias no le han ayudado mucho, y peor aún cuando ya hablan de comunidad ciudadana. O sea, más que comunidad ciudadana es Carlos Mesa. Vascope afirma que el panorama en el país ha cambiado porque antes la gente apoyaba más al partido político o la sigla consolidada, y ahora en la actualidad la ciudadanía lo que busca o apoya es a un caudillo. Lo decía bien John antes, y Frank les va a contar enseguida la historia de la abuelita, ¿no? Que era más la sigla que el candidato, ahora es al revés. Es que en esa época nuestros abuelos, yo creo, la gran mayoría, han caído en el gran engaño del MNR, que era la distribución de tierras y el voto electoral con el que muchas mujeres han agradecido, aunque en paralelo no han acompañado, digamos, con la carnetización como política estatal, ¿no? Entonces, yo le digo, el MNR ha sido el partido del engaño de la historia al país y de la traición al país, entre otras cosas. Pero lo que hoy debe primar es el hecho de hacer una valoración racional acerca de una valoración histórica, una valoración de quién es el perfil que está yendo para presidente, quién va a timonear el país. Y tercero, el otro componente es que en el nivel territorial sí se definen por los candidatos uninominales, ¿no? Ahí se definirán, en muchos casos en el movimiento al socialismo, cuando estuve de candidata, por ejemplo, teníamos voto cruzado alguna vez. Entonces, ahí mucho hacen los candidatos a nivel territorial, pero lo que debe primar, y por eso yo insto a la sociedad, a toda la población boliviana que el 20 de octubre va a emitir su voto, es a racionalizar esto, lo histórico. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué te da seguridad? ¿Qué es lo que te hace soñar en un futuro? ¿O qué es aquello que solamente te molesta y te hace renegar? ¿No? Entonces yo creo que ahí la decisión tiene que ser en función a resultados. Muy bien, ¿tú qué dices, Frank? Bueno, este aspecto, como te decía, el tema principal, por ejemplo, en Bolivia era MNRista, quien estuviese en el cargo. Abuelita. MNRista. ¿Por qué? Porque ella decía, yo recibí el bono sol. Y ese es un bono sol que directamente hasta la actualidad se maneja y se concreta. Y lastimosamente, desde mi perspectiva, es que aún seguimos siendo caudillistas y no estamos viendo a la parte de la capacidad de las personas. Hoy tenemos a un presidente que no ha cursado, no ha llevado a las universidades, pero tiene la simpatía de la misma población por su historia. Técnicamente por su historia y por su capacidad sindical y por la lucha sindical que él ha tenido durante todo este tiempo. Por eso se lo conoce al señor Evo Morales. No es que se lo conoce porque haya tenido capacidad, sea un gran economista, etcétera, etcétera. No, la gente lo que ve en un personaje es su formación, desde dónde ha venido, qué es lo que ha pasado y qué es lo que ha sucedido. Es por eso que el día de hoy, cuando vemos que una mujer tiene que entrar a la política, sea de pollera o sea indígena, tiene la obligación de entrar, nosotros decimos no tenemos que estar en ese tema, porque tanto el varón como la mujer, sea del área rural o urbana, tienen las mismas cualidades y capacidades que deberían ingresar al área justamente de la gobernación y de la cosa pública de su administración por sus capacidades. Y no sea porque sea indígena o no sea indígena, sea alto, moreno, blanco, gordo, feo, no interesa. El tema principal debería demostrarse la capacidad. ¿Qué te da crédito de capacidad? El tema principal de que puedas manejar lo que tú estás proponiendo. ¿Con qué acreditas? En este caso, tu formación directamente, tanto histórica como tu preparación académica. Más de 180 años en Bolivia hemos tenido doctores que han venido de otras partes. Y que se han equivocado, como también no se han equivocado, son ineficientes. No. Y al mismo tiempo los de ineficiencia de que han mostrado, han tenido el problema de pedirle a Simón Bolívar que haga la Constitución de 1825. Aparte de ineficiencia, no han demostrado conciencia, compromiso social. No es tenemos cualquier que cometer caudillo, los mismos errores. ¿no? El presidente Evo Morales es un líder designado. El presidente Evo Morales ha sido y ha obtenido la votación. Y les ha demostrado ¿por qué ganó las cómo elecciones? se hace patria. Claro, ¿por qué le ganó? ha dado dignidad a Bolivia, le ha dado soberanía, ha hecho que crezca la misma Bolivia, población le ha dado hecho la que tú como boliviano y boliviana se sientan Evo Morales orgullosos es de lo que presidente son. Gracias a Carlos Mesa, lastimosamente, y gracias a Guani. ¿Por qué? Porque yo, el 2003, cuando estaba al mismo se procedió absolutamente todo aquello, se votó por Evo Morales justamente porque era el voto de la bronca, de la rabia contra el neoliberalismo. Yo te digo, las bases sociales han decidido entre tres sujetos. Claro, pero fíjate, podía haber sido Felipe Quispe, pudo haber sido Alejo Vélez, pero las organizaciones de base, en esa que tú no crees, son los que le han delegado el liderazgo y el comando del país. Voy a resumir del tema de las malas prácticas directamente. Donde se muestra que la población tiene más afinidad por elegir al candidato
por el nombre, por el mismo candidato que por la sigla, ¿no es cierto? Ahora, después de conocer los resultados de nuestra segunda encuesta nacional, el analista Adolfo Mendoza ha visto la distribución de los escaños, cómo quedaría la conformación en el legislativo. Es el método llamado D'Hondt o de Hont. Es el de divisores naturales, es decir, se divide el número de votos de cada organización política entre 1, 2, 3 y 4, en este caso 4 escaños del Senado. El MAS garantizaría 2 escaños en el Senado. En Pando. Comunidad Ciudadana garantizaría 1 escaño y habría un último escaño en disputa entre el MAS y Comunidad Ciudadana. Estarían acá distribuyéndose primero de a 1 escaño entre el MAS, Comunidad Ciudadana y Bolivia dice no. En este caso, Óscar Ortiz ya no alcanza ningún escaño en el Senado por la siguiente razón. 47.4 del MAS entre 1 es 47. 47 entre 2 es más incluso que 20.5 de Comunidad Ciudadana. Entonces llega a 2. Ya tendría 2 seguros. El tercero le tocaría a Comunidad Ciudadana con 20.5 y el cuarto escaño al Movimiento al Socialismo. En este caso, a Comunidad Ciudadana estaría garantizando 2 escaños, el MAS garantiza 1 escaño y estaría en disputa un cuarto escaño entre el MAS y Comunidad Ciudadana. Este es un caso como ejemplo de una división de escaños 2-2, porque ambos tienen un poco más de 30% y la tercera fuerza tiene menos del 6%. Que no tiene... Pese a la diferencia de porcentaje entre el MAS en primer lugar y Comunidad Ciudadana en segundo lugar, nuevamente se repite la lógica de Chuquisaca. 2 escaños garantiza el MAS y 2 escaños garantiza Comunidad Ciudadana. Nuevamente, Óscar Ortiz está lejos de obtener para su alianza un escaño. Comunidad Ciudadana solamente podría acceder a 1 escaño y el MAS y PSP, Evo Morales, garantiza en este caso 3 escaños en Cochabamba. Aquí se repite un poco los resultados de un otro departamento. La cercanía entre el 35 y pico del MAS y el 27 y pico de Tarija, ¿no? de Óscar Ortiz. Sin embargo, la variación es el 15% de Comunidad Ciudadana. Esto implica que el MAS se llevaría 2 escaños de los 4 en disputa para el Senado, Comunidad Ciudadana 1 y Bolivia dice no, se llevaría un otro escaño. Se repite la lógica de las tendencias electorales de La Paz. Se llevaría 3 escaños en La Paz, se llevaría 3 escaños como en Cochabamba, más bien, el Movimiento al Socialismo, y Comunidad Ciudadana se llevaría 1 escaño. El planteamiento que hizo Adolfo, ya calculando justamente quiénes obtendrían mayores escaños, es que habría 2/3 para el MAS. Bueno, la tendencia, eso te está ratificando, por eso decía yo en anteriores entrevistas, el hecho de que el MAS parte de un piso, que es más del 30%, ¿no? Y sobre eso va subiendo y generalmente en las encuestas, por ejemplo, le han dado una variación de hasta el 10% al día de, ¿no? Una diferencia de ese 10%. Entonces, con ese porcentaje, con esa tendencia, ahora con la movilización y puesta en escena de toda la propuesta, por ejemplo, por la habilitación de difusión de propaganda electoral, entonces esa cifra yo pienso que va a subir y obviamente va a garantizar esos 2/3. ¿Qué es lo que dice la gente, Miriam, afuera? En las calles, ¿no? Dice, ¿qué es lo que nos da garantía? ¿Qué es lo que nos da seguridad? Entonces nosotros vamos a ir por esta opción. Y hay mucha gente movilizada y hemos visto en su capacidad convocatoria, por ejemplo, el hecho de que
hay que dar 2/3, dicen, ¿no? Ahora sí ya podemos salir. Y hay mucha gente, ayer nomás estaba viendo por ahí, por San Pedro, la fila era interminable. Y había gente que, bueno, unos cuantos he visto que se han molestado con la movilización. Pero ¿De quién me hablas? ¿De la caminata azul? De la caminata azul, sí. Y luego hay mucha gente que, bueno, decía... Es la actitud, ¿no? Ante la fuerza que se presenta y se visibiliza también, como que si tanta gente lo sigue, ¿por qué es? ¿No? Yo he visto esas expresiones en la ruta, ¿no? ¿Tú? El 20 de octubre va a ser el único día que nosotros vamos a saber y tenemos todavía la esperanza de que, voy a ser sincero contigo, Miriam, contigo, Marianela, el tema principal de que el presidente Evo Morales se va a mantener y se va a ratificar, pero tenemos que tener y manejar también los pesos y contrapesos, no entregarle absolutamente todo el poder justamente a una persona y el tema principal a un partido de gobierno. El tema principal en el órgano legislativo por lo menos debería verse ese pesos y contrapesos en el cual establecer de que el poder sea distribuido en toma de decisiones y de poder crear las leyes y las normas, pero como decimos, la palabra la tiene la población, la última palabra la tiene la población el 20 de octubre, ellos decidirán, y como nosotros siempre nos tenemos que someter a la voluntad del pueblo. Si ellos deciden que el presidente Evo Morales continúe con sus 2/3 partes en el Congreso, lo hará y asumirá esa cuestión por los 5 años más. Y si no, también directamente tiene la posibilidad de elegir nueva gente. La renovación que puede existir de aquí a los próximos 10, 15 años puede establecerse esta renovación política y tener también otros personajes políticos de los cuales no caigan en el tema del liberalismo, neoliberalismo o en el tema del socialismo, sino de encontrar un punto de encuentro en el cual todos, sin rencores, sin odios, puedan gobernar justamente para los mismos bolivianos. Habría que analizar un poquito también las propuestas de algunos de los candidatos que nos han visitado esta semana. Señor director, ¿podemos por favor hacer un resumen de quienes estuvieron en Bolivia Decide? Félix Pazzi, por ejemplo, ¿qué dijo? Desde mi punto de vista, la única manera de salir de esto es precisamente constituyendo empresas propias para estos jóvenes sobre todo. Pero nunca hemos pensado tener un crecimiento económico sostenible a partir de crecimiento de emprendimientos propios, estos sean empresas privadas o empresas comunales o empresas asociativas o empresas cooperativas. Nunca hemos pensado. Lo que nosotros hemos planteado como tercer sistema precisamente es cambio de sociedad en sistema, en la estructura. Por eso hemos planteado la creación de empresa comunal, la empresa propia de los jóvenes, para que no dependa de un patrón privado ni patrón Estado. Ahora vamos a analizar otro cuadro que también ha salido en nuestra segunda encuesta nacional de intención de voto y es llamativo porque yo le invito a usted también que vaya revisando, lo vemos de una vez. La pregunta era la siguiente: ¿cuáles considera usted que son los principales temas y proyectos en los que debe trabajar el próximo gobierno? Y la mayoría ha dicho, es decir, el 55,2% salud, el 42,9% educación, el 24,6% generación de empleo, el 16,4% de la población ha dicho que el mejoramiento de las vías, el 15,6% el tema de seguridad, el 13,5% ha dicho que la lucha contra la pobreza. Y nos llama mucho la atención, por ejemplo, que la gente prefiere que se toque el tema de salud antes que ver, por ejemplo, el tema de la prevención en el consumo de drogas. Eso casi nadie le ha dado importancia, ¿no? El mejoramiento de las vías es mucho más importante que la lucha contra el racismo y la discriminación. Otro de los temas que llama también la atención, a ver, por ejemplo, el tema de seguridad es mucho más importante que el apoyo a la mujer. Y ustedes pueden ir viendo, cruzando variables y se dan cuenta, bueno, casi la mayoría, ¿no? O sea, la mayoría prácticamente salud es el tema que más tienen que tomar en cuenta el que venga a gobernar. ¿Qué dices, Frank? Bueno, el tema principal es muy detallado. Nuestra población es totalmente rebelde. Por eso el 20 de octubre puede haber mucha, pero mucha sorpresa con relación a lo que las encuestas están diciendo. Mi abuela falleció justamente con el tema de la diabetes. Ya no podía realizar más las hemodiálisis correspondientes y falleció por el tema justamente de salud. Una vecina que la tenía una semana directamente viéndola en su tienda, el anterior lunes ya no la vemos porque falleció con el tema de cáncer uterino.
Es decir, hay esa falencia dentro de la misma población y obviamente este gobierno, cualquier otro gobierno, no les podemos echar la culpa porque esto viene ya desde más atrás, el no poder haber prevenido el tema de poder darle un poquito más de salud y bienestar justamente a la misma población. Lastimosamente el cáncer es una de las enfermedades que más ha matado a gente y obviamente cualquiera de los tres que estemos sentados acá podemos el día de mañana tenerlo y no poder curarlo por más que tengamos los recursos económicos predispuestos. Pero llama poderosamente la atención justamente, miren, el aspecto de que la misma población le interesa tener salud y educación como principales primeros lugares, antes inclusive, por ejemplo, de luchar contra el narcotráfico o contra la discriminación y racismo. Y en último lugar está programas de alimentos escolares. Lo que establece esto que la misma población lo que está viendo es el punto de salud y ese acápite. Tanto el movimiento al socialismo o cualquier otro gobierno que tenga que ingresar este 20 de octubre tendrá que pelearle en esa situación, tendrá que trabajar un poquito más en aquello y obviamente que nuestra gente por lo menos no esté muriendo sin tener el apoyo justamente médico correspondiente. Marianela. Bueno, si yo fuera presidenta, invierto este resultado y lo pongo en primer lugar: educación. Necesitamos educarnos para saber cuidar nuestra salud y eso es lo que no estamos haciendo. Y estamos demandando hospitales como que planificando para ser una sociedad enferma y eso es lo que no tenemos que hacer. Por tanto, tenemos el gran desafío de cambiar nuestra cultura de pensamiento en que necesitamos hospitales para reflejar un gran desarrollo. No, es al revés. Hay que eliminar una sociedad que se esté enfermando. Hay que eliminar las enfermedades. ¿Y cómo se elimina? Es previniendo, atendiendo y sanando. Ahorita, ¿en qué etapa estamos? ¿Cómo son nuestros médicos? ¿Cómo nos tratan? Sabemos que a veces cuando vamos al médico ni la cara nos ven y ya nos dan paracetamol o nos dan un omeprazol o no sé, ¿verdad? Entonces, estas otras enfermedades a las que hace referencia, por ejemplo, la diabetes, el cáncer, ¿qué tipo de enfermedades son? ¿De dónde vienen? Yo alguna vez planteaba el debate, ¿no?, en nivel gabinete y les decía, a ver, haremos una estadística. ¿Qué tipo de enfermedades hemos heredado? ¿Y qué tipo de enfermedades ahora tenemos después de que estamos en gestión? Yo apuesto, y no me respondieron entonces, pero yo tengo la hipótesis de que heredamos enfermedades de la extrema pobreza. Y hoy es que tenemos suficientes recursos para alimentarnos, pero no lo estamos haciendo bien. Y es ahí donde hay que intervenir con bastante educación, reeducación, y todo transversaliza el nivel educación. No quieres más corruptos, es educación, compromiso social, patriótico. No quieres más drogas, es que tienes que saber cuidar tu cuerpo, ¿no? No quieres más, por ejemplo, más contaminación, entonces ya no ensuciarás más, ya no usarás más plásticos, o qué sé yo. ¿Quieres agua potable? Perfecto, entonces vas a saber administrar el agua, no vas a desgastar, porque sí, y eso pasa por educación. No quieres más violencia, querida Miriam, entonces no queremos más violencia, necesitamos educación, reeducación para comunicarnos efectivamente entre pareja, entre nosotros diferentes. No queremos más discriminación ni racismo, sí, necesitamos estar educados en derechos humanos. Entonces, ¿quieres ser más productivo, más tener economía, crear empresas? Necesitas educación para planificar todos los hitos que implica la administración y gestión de una empresa, los recursos económicos, la institución, y todo aquello pasa por educación. Por tanto, en cierta medida me satisface esta percepción y opinión de nuestra gente cuando te dice queremos salud y queremos educación, pero sí, aprenderemos a priorizar la educación para educarnos y saber cuidar nuestro cuerpo, saber alimentarnos bien, por ejemplo, evitar ya las Coca-Colas, las sodas o esos jugos que nos hacen daño y prefiramos el agua, los matecitos, ¿no? O ya no estemos con tanto azúcar y empecemos a consumir, quién sabe, la stevia, que es un producto nuestro, que tenemos mucha gente ahí que está apostándole a lo orgánico hoy en día. Entonces, todo pasa por la educación. Me alegra que estén ahí en par, pero en nuestra gente nos falta todavía un poquito más abrir nuestra mente y decidirnos a reeducarnos y educarnos. Y a propósito de corrupción, que hace rato hacía referencia, pues tiene que ver mucho con que los contrapesos, niveles de órgano de poder, por ejemplo, es que las personas sepan quererse y valorarse como profesionales y en los espacios en los que estén. Cuando uno tiene compromiso con Bolivia, cuando uno tiene compromiso social, nadie viene y le impone algo que esté mal, jamás.
siempre se vela ese bien común. Para eso se van a todos esos espacios de gestión administrativa del Estado boliviano. Entonces, fíjense, la educación es clave, pero no solamente la educación escolarizada, sino la educación que viene desde la casa. Porque si no, no nos quejaremos si no educamos bien. Yo muchas veces en varios cursos les digo, ¿no? A ver, nuestros hijos acaso no están trabajando en instituciones públicas y después ustedes vienen a decir, todo es corrupción en la administración pública. Si están sus hijos, entonces sus hijos estarán haciendo eso. Pero hay una ¿no? cosa bien importante, lo que acabas de decir, la educación está en la casa, pero habría que educar también a los papás. Hay que reeducar a los papás. Hay que reeducar a los padres. La casa Y se a las educa madres. y en el colegio se aprende, es decir, ese es el tema principal donde Exacto. siempre se ha visto, pero el tema es a largo plazo, es decir, estamos hablando de los niños de hoy que van a por lo menos estar en nuestro país aquí a los 50 años plazos. directamente. Mira, ¿no? si hemos heredado una sociedad con limitaciones educativas por los niveles de analfabetismo que teníamos, por los niveles de extrema pobreza que teníamos, que hoy ya no las tenemos, las hemos superado, hoy pasa por voluntad. ¿Sí? Y ahí los agentes políticos de derecha no ayudan, desinforman, distorsionan, meten miedo, paranoia. Entonces, esos son los sesgos que ralentizan estas transformaciones sociales, culturales. Por algo hemos dicho revolución democrática y cultural en el movimiento al socialismo. Pero más allá de eso, está aquí en la Constitución y te dice, por ejemplo, coexisten las diferentes formas de economía, somos plurales. Niveles de administración, justicia también, nivel de educación también se tiene que considerar los valores culturales, ancestrales, valores, no antivalores. Claro, ¿no? a eso justamente nosotros vamos, en el cual tú mismo has dicho, hay personas que aún meten miedo con ese tema, son los tradicionales, esos ya tienen que jubilarse, por eso necesitamos gente nueva, renovada en la actividad política, que esa va a ser la base principal, que el movimiento al socialismo no tenga una oposición, que no tenga ideas, que no tenga un proyecto y que inclusive puedan trabajar conjuntamente más allá de las diferencias políticas. Ese tema en la que la misma población la tiene que definir este Nos quedan ya pocos minutos. Vamos a ver un último cuadro, por favor, sobre las 3 primeras posiciones de los candidatos y también el porcentaje de los indecisos, quienes en algunos casos van a definir, digamos, van a definir estas elecciones. Los 3 primeros. Evo Morales, en primer lugar. Tenemos a Carlos Mesa en segundo lugar. A Óscar Ortiz. Estamos viendo los 3 primeros. Y a Carlos Mesa ahí también. Y el porcentaje de los indecisos es del 17,5%. A ver, ese 17,5% puede definir esta elección también. Va a incidir, yo creo que muchos no van a cambiar, hay otra gente que prefiere ser indiferente a las cosas y solo tener el certificadito de sufragio, ¿no? Que sí ha ido. Pero yo creo que en gran parte se va a sumar, si es que racionaliza, y presumo que es la gente más joven, ¿no? Racionaliza en función a ver historia, datos comparativos y las propuestas, ¿no? Están a su alcance, no está como en mis tiempos, Miriam, en mis tiempos buscar las propuestas era, ni que se diga, ¿no? Había que esperar que lleguen los volantitos a nuestros pueblos. Hoy en día, porque ya tenemos cobertura de telefonía móvil, el internet y todo, ya tenemos acceso a información. Lo único que nos toca es revisar y saber decidir. Entonces estos indecisos yo pienso que van a ir a potenciar al movimiento al socialismo y a garantizar los 2/3 para una gestión con estabilidad política. ¿Qué dices tú, Frank? Sigo teniendo la esperanza el 20 de octubre que la misma población pueda disponer una sorpresa electoral directamente en el cual se puede establecer que todos los movimientos políticos puedan tener su participación. Este 17,5% puede ser importante para incidir a una segunda vuelta, para incidir justamente que otros partidos políticos que hoy no están dentro de los 3 primeros, que son mediáticos, porque son mediáticos y le están metiendo a full justamente con relación al tema de los recursos económicos para dar a conocer sus propuestas. Son mediáticos el señor Carlos Mesa, que ha trabajado justamente con el gobierno, tiene su posibilidad. El señor Óscar Ortiz, el oriente, el sur del Bolivia, justamente para ese punto principal, pero yo nuevamente llamo a los jóvenes, como decía Marianela, es verdad, hay que leer, estudiar,
hay que ingresar a esas redes, ver los programas justamente de cada partido, pero lastimosamente, y no lo vamos a negar, no van por el programa, lastimosamente, para ver y elegir a uno u otro candidato. Lo que van a ver es quién es el presidente, qué ha dicho, qué no ha dicho, si es más, qué sé yo, candidato, menos candidato, como el señor de PDC, si tiene un discurso polémico que pueda llegar a las redes. Es lo que ve la juventud, lastimosamente. Esa es una poderosa llamada de atención para no dejarse guiar por ese aspecto y dejarse guiar por lo que va a pasar de aquí a los 5, 10 o 20 años dentro de nuestro país, políticamente hablando, para no estar quejándose más adelante y no tener los problemas que estamos teniendo en la Argentina, que estamos teniendo en el Brasil, que obviamente ya no le está respondiendo este liberalismo o este neoliberalismo al aspecto correspondiente del socialismo, y la economía obviamente va a tambalear. Ojalá que esto no pase con nuestro país, no lo deseamos que pase directamente, sea el presidente Evo Morales o sea otro, que reconduzca y apoyaremos de manera congruente, pero más allá de eso, la juventud es la que va a vivir los próximos 30 años. Ahora, en este país. Bien lo dices, porque hemos entrado en la última etapa prácticamente, ¿no? El último mes antes de las elecciones, la gente va a poder ver a los candidatos justamente en la propaganda política que va a salir, o que ya está saliendo en todo caso desde el viernes pasado en los medios. Lo cierto es que es importante también recordarle a la población las propuestas que ellos tienen, qué le ofrecen a usted como ciudadano para mejorar, para tener un mejor futuro, en fin, todo aquello que le resumimos a continuación en esta nota. Desde este 20 de septiembre hasta el próximo 16 de octubre, los partidos políticos ya pueden hacer campaña mediática según la autorización del Tribunal Supremo Electoral. Esta etapa se realiza en cumplimiento a la Ley 026 del régimen electoral, artículo 116. Los candidatos apuntan a hacer conocer sus propuestas utilizando los medios de comunicación. Por ejemplo, Evo Morales y sus candidatos se refieren a consolidar a una Bolivia estable. Vivimos en una Bolivia con una economía estable. Bolivia, dicen en su propuesta, habla sobre oportunidades a la población boliviana. Tantas como yo, como nosotras, que no tienen oportunidades. Comunidad Ciudadana, por ejemplo, apunta a hacer conocer que trabajará en la lucha contra la corrupción. Bolivia puede ser mucho mejor. El Frente para la Victoria apunta a la inversión en el país. Invertiremos en maquinaria, herramientas, en capacitación e insumos. El partido de Félix Pazzi apuesta por el respeto a la soberanía de Bolivia. Libertad, soberanía, autodeterminación. Pambol se refiere a varios pilares, entre ellos la seguridad en Bolivia. Yo quiero seguridad. Yo quiero libertad de pensamiento. Asimismo, UCS en su propuesta está enfocada a tener una familia unida, que es lo principal en Bolivia, aseveran. Planteamos en nuestra propuesta recuperar la autoridad de padres y madres. Esta, como otras propagandas políticas, usted las verá en los próximos 27 días, para luego vivir un silencio electoral y después concretar su voto el próximo 20 de octubre. Bien, Frank, tus conclusiones finales. Bueno, principalmente lo que estamos viendo a toda la población, hemos coincidido que el 20 de octubre la población es la que va a definir directamente por quién va a votar, y tenemos nomás coherencia de que se establece de que la gente vota más por el presidenciable, por el caudillo, por el personaje que está yendo a la candidatura, más allá del programa correspondiente. Hoy vemos los spots que no nos dicen mucho, simplemente son ideas que lanzan, que obviamente son propuestas de alcaldes, pero no hay un proyecto económico sustentable político. El único que nos establece el movimiento al socialismo, que ellos tienen la seguridad política para poder realizarlo, pero tampoco nos explican de qué manera por ese lado. Y simplemente decirles que nosotros como jóvenes y en mi condición de candidato a primer senador por la PAR, lo que estamos haciendo es llevar a cabo nuestras propuestas en su momento, que se las pueda dar a conocer a la población, pero es un trabajo arduo, es un trabajo que tenemos que empezarlo ahora, que dará resultado de aquí a 5, a 10, a 15 años, y que ustedes jóvenes tienen la posibilidad y potestad de que nuestro país defina quién serán los nuevos candidatos presidenciables y quienes sean los nuevos senadores y diputados en el órgano legislativo, quienes van a crear justamente las leyes y van a hacer que este país sea un poquito más seguro y que tenga lo que la misma generación ha dicho: salud, educación, cero corrupción y sobre todo seguridad ciudadana. Muy bien, gracias. Marinela, tus conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que Bolivia, todos los que van a emitir su voto el 20 de octubre, incluida yo, tenemos el siguiente reto y tarea por compromiso con nuestra Bolivia: hacer una comparación histórica de lo que heredamos antes que llegase Evo a gobierno.
una comparación entre la realidad boliviana y la realidad de nuestros países vecinos, por lo que está atravesando Brasil, Argentina, por ejemplo. Se tiene que hacer una comparación programática de lo que plantea el MAS y el resto de los frentes políticos. Segundo elemento, que va más allá de la comparación, tiene que ver con esa sensación. ¿Quién te inspira más? ¿Quién te compromete más a sentir el orgullo boliviano? ¿Y quién te inspira a sentir esa seguridad y certeza para con tu futuro, para con la dignidad de la patria, para con la soberanía, la productividad y todo lo que tiene que ver con hacer más grande a nuestra Bolivia? ¿Quién te inspira? Por lo menos en mi caso sigue siendo Evo Morales. Y en tercer elemento, la gente tiene que mantenerse en situación de alerta. ¿Alerta frente a qué? A la desinformación, frente a esa guerra sucia que va a difundir mentiras. De hecho, en las redes sociales ustedes ya van a encontrar artículos de periódicos que han hecho acusaciones al presidente Evo, a la gestión de gobierno, y que nunca se han comprobado y que se han caído en saco roto precisamente porque son eso, parte de la guerra sucia. Alerta a ese tipo de información y otras situaciones. Y finalmente tienen que tener la serenidad en todo momento para hacer una definición democrática, porque le hemos dicho no a la violencia, a ese atisbo de violencia que resultó en Santa Cruz hace unas 2 semanas. Le hemos dicho no, Bolivia no es violenta, Bolivia es democrática, digna, decidida, firme. Entonces esa definición así la debe tomar en todos estos días que le van a ir poniendo pues diferentes propuestas en escena mediática y en paralelo hacer esta tarea, ¿no? Que tiene que ver con esos 4 elementos, que tiene que ver con la comparación, la inspiración, quién te inspira, en mantenerse en alerta y finalmente tomar una definición democrática. Gracias, Marianela, por haber participado con nosotros, por acompañarnos esta noche. Lo mismo a ti, Frank. Gracias a ti, Mira, Marianela. Y por supuesto, a ustedes, nuestro público fiel y cariñoso. Que tengan un buen descanso. Nos reencontramos en próximas horas, ya lo saben, en esta hora 23, que va a presentarles su Bolivia Decide 2019.